apóstol Pedro, en su segunda carta, habiendo sido un testigo presencial de la majestad del Señor y habiendo escuchado aquella voz que dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pues escribe diciendo: tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que entendiendo nosotros que esta es la palabra de Dios, que no está basada en fábulas ni en razonamientos humanos, sino que son las instrucciones directas del Señor, y especialmente sabiendo que nos movemos navegando por aguas turbulentas, especialmente cuando nos acercamos a la meta. Nos estamos acercando a la puerta de las ovejas, hemos entrado, por la puerta de las ovejas y nos acercamos al reino del Señor. Claramente antes pasaremos algunos eventos, esperamos que la iglesia no esté presente en la gran tribulación, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Así que, sin embargo, entendemos que sin santidad nadie verá al Señor. Así que debemos prepararnos y estar atentos, y sobre todo santificarnos en la palabra del Señor, meditando en ella de día y de noche, escudriñando las Escrituras y siendo como los de Berea. Porque si recibimos una enseñanza y no la comparamos contra las Escrituras, no las confrontamos contra las Escrituras, corremos el peligro de ser engañados. El tema de esta mañana es una continuación de la carta de Judas, el hermano del Señor, según la carne. Habíamos hablado de los hay tres en esta carta. Habíamos mencionado, para volver a retomar el tema, ahí en el verso 11 se había mencionado a Caín, el camino de Caín, un agricultor, alguien, el hijo mayor de Adán y de Eva, y pues hermano también de Abel. Y como Caín presentó una ofrenda al Señor, una ofrenda de lo que él producía en la tierra. Y también Abel pues presentó un sacrificio de uno de sus corderos más engordados. Él escogió lo mejor para Dios. Y dice que Dios no le agradó la ofrenda de Caín porque carecía de fe. Así está en Hebreos 11:4 dice que pues claramente Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque ésta carecía de fe. Así que entonces la envidia entró en Caín, y claramente sabemos que Satanás había tentado a Eva. Eva a su vez había llevado de comer del fruto de la tierra a Adán, y pues en ese momento toda la raza humana cayó y el reino le fue entregado a Satanás, porque aquel que se deja vencer de alguien se convierte en esclavo de él. Satanás así lo manifiesta cuando tienta al Señor diciendo: a mí me fueron dados los reinos y los doy a quien quiero. Cuando tienta al Señor. Así que claramente entendemos que esto produjo la primera muerte, el primer crimen, el primer homicida en la historia es Caín, y homicida de su propio hermano. Sabemos que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Así que este es el ay que hay sobre aquellos que aborrecen a su hermano.
el hay sobre aquellos que en su mente son homicidas, porque cuando tú aborreces a tu hermano, aquel que Dios ama, me refiero a tu hermano en Cristo, pues obviamente tu mentalidad es la de un homicida. Porque Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Él mandó, ámense los unos a los otros. Así que si nosotros aborrecemos a nuestros hermanos, entonces no somos hijos de Dios. En eso se basa el amor. En que habiendo nosotros merecido esa cruz, Él tomó nuestro lugar por nosotros, siendo nosotros malos. Porque no hay uno solo que pueda ser llamado bueno. Porque por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria del Señor. No hay uno solo que haga lo bueno. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y al tomar nuestro lugar en la cruz, fuimos absueltos de nuestros delitos y pecados. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos semejantes al mundo. Aborrecíamos a Dios por naturaleza. Y aunque quizás con nuestros labios confesábamos que le amábamos, nuestros hechos decían lo contrario. Y nuestro corazón estaba incircunciso. Cuando venimos al Señor, cuando Él nos atrajo, porque es Él quien nos atrae, la Biblia dice, bienaventurado el que tú atrajeres a ti. Así que cuando Él nos atrajo por su gloria, por su misericordia, por su amor, basado en el sacrificio hecho a precio de sangre en la cruz, entonces que nosotros podemos entender que quien aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida en sí mismo. Así que si tu hermano hizo algo contra ti, no permitas que se pase la noche, no dejes que se ponga la noche sobre tu enojo, sino ponte a cuentas con tu hermano, perdónale. No puedes venir ante Dios a alabarle, a glorificarle, si antes no te pones a cuentas con tu hermano. Ve y toma tu ofrenda, aguanta tu ofrenda por un instante y primero ponte a cuentas con tu hermano. Y entiende esto, cada uno de nosotros tenemos una diferente manera de actuar, de vivir. Pero nosotros somos probados por nuestros frutos. Por nuestros frutos seremos llamados cristianos o no. Pero si somos cristianos y nos equivocamos, y porque somos seres humanos y cometemos errores, debemos perdonarnos los unos a los otros. Porque si Él nos perdonó a nosotros primero, entonces nosotros también debemos perdonarnos los unos a los otros y no retenerle pecado a los hermanos. Cualquiera que hubiere pecado contra ti, tú pecaste el doble, el triple, 100 veces más que lo que Él pecó contra ti, contra el Señor. Y Él te perdonó. Así que no puede ser como aquel señor al cual se le perdonaron pecados, aquel amo que le perdonó pecado a su siervo. Y el siervo fue entonces y le perdonó todas las deudas. El amo le había perdonado las deudas a su siervo, pero luego él entonces fue a ver a uno de sus siervos y le quería cobrar con intereses y no quería perdonarle las deudas. Y el siervo fue y se quejó con el amo. Y le dijo entonces, no te perdoné a ti todas las deudas tuyas. ¿Cómo entonces ahora al siervo haces tú pagar con intereses si no quieres perdonarle las deudas? Échenlo allí, a la cárcel. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quien no perdona los pecados no es un cristiano. Porque en el perdonar está precisamente el carácter de Dios. Dios nos perdona porque nos ama, no porque nos merezcamos, ni porque nuestros pecados sean menores que los pecados de los demás, de aquellos que nos ofenden, sino simplemente porque Él nos amó primero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, con el propósito de que todo aquel que en Él cree y hace su voluntad, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese es el pecado de Caín, que aborreció a su hermano en vez de amarle, cuando dio lugar a la envidia, sentimientos que vienen a la mente de los seres humanos. ¿Por qué te preocupas de lo que tiene tu hermano? ¿Por qué más bien no das gracias a Dios de lo que tu hermano tiene? ¿Por qué no te preocupas de lo que Dios te ha dado a ti? Tal vez es menos. Mira, escucha esto. Teniendo sustento y abrigo, debes estar contento con eso, porque es que nada trajiste a este mundo. Y te pregunto, ¿qué te vas a llevar?
Así que entonces, viendo si Dios bendice a tu hermano, glorifica a Dios. Alégrate. Mientras te enojes porque Dios bendice a tu hermano y tú consideras que tú merecerías más, ¿sabes qué? Realmente necesitas ser probado aún más. Porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia produce fe. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Y tienes que entender esto. No se trata de tu voluntad. No se trata de tu percepción. No se trata de ese Dios que te ha fabricado a tus medidas. Se trata del Dios verdadero y de su voluntad. Habíamos hablado también de Balaam. Este es ahora el profeta. Aquel profeta que consultaba al Señor. Aquel profeta que Dios usaba. Fíjense bien. Y esto es la diferencia entre ser un cristiano, ser un vaso de honra, y ser un instrumento usado por Dios. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Hay vasos de deshonra que son usados por Dios. Hay vasos de honra que son usados siempre por Dios. Pero estos vasos de deshonra también son usados y pueden confundir incluso algunos por el uso que reciben de parte de Dios. Este Balaam era uno de sus vasos de deshonra. Balaam amó el premio de la maldad, dice el apóstol Pedro. Eso significa, Balaam era un amador de las riquezas. No podéis amar a las riquezas y amar a Dios. Ninguno puede tener dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Así que si tu confianza o si tu meta es el ser rico, o es el tener riqueza, o es alcanzar metas terrenales, entonces en verdad tu corazón es carnal, no has nacido de nuevo. Un hombre que nace de nuevo, en realidad nace dos veces. ¿Ven ustedes? Hay un nacimiento físico y hay un nacimiento espiritual, pero él muere una sola vez. El hombre que nace una sola vez, solamente conforme a la carne, muere dos veces. Una vez es la muerte física, la segunda vez es la muerte espiritual, separado permanentemente de Dios en la ajena de fuego, en el lago de fuego, porque por ahora estarán en el infierno. Pero más adelante el infierno mismo entregará a sus muertos, muertos grandes y pequeños, es decir, muertos influyentes, de poder, reyes, gobernadores, personas en eminencia, y muertos pequeños, porque también ahí hay pobres que creyeron en Dios, pero hay que creerle a Dios, y el ser pobre no es una garantía de entrar al reino de los cielos, sino es el creerle y hacer su voluntad, estar dispuesto a dejar todo. Así que estas personas habrán nacido una vez, pero morirán dos veces. Nosotros hemos nacido dos veces, una de la carne y otro del espíritu, pero moriremos una sola vez, porque los que son de Dios, cuando morimos, es solamente un comienzo, es una vida, es un andar a partir de entonces a nuestra eternidad con Dios. Él es nuestro Dios aún más allá de la muerte. Él nos guía a las moradas celestiales que Él prometió prepararnos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a prepararos morada, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Cuando el espíritu sale del hombre, él vuelve al Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versos 6 y 7 dice esto: el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, pero la tierra es incapaz de retener el alma y el espíritu, por cuanto son espirituales. Pero el espíritu vuelve al Dios que lo dio, y queda el alma ahí en las moradas celestiales. Qué tremendo, ¿eh? ¿De qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Es allí Balaam, un hombre que amó la prosperidad, que amó la riqueza, que amó lo que este mundo ofrece, e ideó una manera de maldecir a Israel por dinero. Trajo mortandad a los hijos de Israel, como entregándoles moabitas, mujeres moabitas a los hijos de Israel, que tuvieron relaciones sexuales con ellas, y una gran mortandad ocurrió en el campamento de Israel. He ahí el premio de la maldad. He ahí el amar las riquezas
Y he ahí los lazos del enemigo, cuando nos pone delante aquello en lo cual podemos tropezar y caer. El que piense estar firme, mire que no cae. Así que busquemos a Dios de todo corazón, encomendemos nuestros caminos, confiad en Él. Este es Balaam, quien pereció precisamente por la mano de los hijos de Israel cuando se atacaron a los madianitas, porque Balaam era un madianita de la tribu, de la familia, o de la nación de Jetro, el suegro de Moisés. Y Balaam fue muerto junto con el rey, porque hay de aquellos que le sirvan de tropiezo a uno de los pequeños del Señor. Mejor será que se ate una piedra de molino en el cuello y se deje caer en el fondo del mar. Nadie se burla de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Pero nos quedamos el domingo pasado y ahora quiero retomar el tema en Coré. Coré es un sacerdote levita. Recuerden, las 12 tribus de Israel tenían territorio. Los levitas no lo tenían. Pero Dios dio a la tribu de Leví el sacerdocio. Y especialmente aquellos que oficiaban directamente el sacerdocio eran de los descendientes de los hijos de Aarón. Sin embargo, este Coré no era un descendiente de Aarón. Pero servía en el templo. Amén. Es honroso servir a Dios en cualquier posición. No importa donde usted le sirva. Algunos sirven predicando la palabra. Otros sirven llevando alimento a las personas que están en necesidad. Otros sirven visitando los hospitales. Otros sirven ayudando a las viudas, a los necesitados. O simplemente intercediendo en oración, aunque claramente la intercesión es el Señor quien intercede, pero orando. Amén. Hay quien a Dios le da el ministerio de la oración. Hay quien a Dios le da diversos ministerios. Ministerio de cárceles. Diversos ministerios. Pero entiendan esto, todos somos servidores. Desde el más alto hasta el más pequeño. Dios nos ve al mismo nivel. Aquellos que servimos somos solamente siervos inútiles. Desde el que predica la palabra hasta el que recoge en la iglesia todo. Me refiero a la congregación. Y pone todo en orden. Todos somos servidores. Por eso que el Señor dijo, no llaméis padre a nadie. Porque al llamar padre a alguien se pone sobre la congregación. Y uno solo es nuestro Padre, el Señor, y bajo Él estamos nosotros. Por eso no llamamos Padre a nadie, sino solo a Dios, a nuestros padres carnales. Pero este es según el orden terrenal, los lazos humanos. Pero conforme al Señor, en Cristo, solo Dios es nuestro Padre. No llamen Padre a ningún hombre, y menos a ningún religioso. Padre es uno solo, nuestro Dios que está en los cielos. Y Él todo lo que ha querido hacer, ha hecho y hará. Este Coré se puso y pensó dentro de sí, ¿por qué Dios solamente tiene que hablarle a Moisés? ¿Acaso no somos todos hijos de Israel? Todos nosotros hemos salido de Egipto. Todos nosotros podemos recibir la palabra de Dios. Estoy cansado, estoy hastiado de esta dirección a través de Moisés y de Aarón. Y se levantó con 250 varones que le siguieron, que amaron el premio de la maldad, que amaron la fama, que amaron el tomar protagonismo. Mire, Moisés había despreciado. Moisés no estaba interesado en llevar un ministerio o tener liderazgo. Por el contrario, fue Dios quien lo escogió. Cuando Dios les habló a ellos, Moisés pensó que ya Dios haría algo distinto. Pero Dios quiso usarlo y el pueblo pidió que les hablaran, que Moisés escuchara la palabra y les hablara a ellos lo que Dios les decía. Pero este Moisés era humilde en gran manera.
Moisés era manso. Pero Coré retó, no a Moisés, sino a Dios. Porque era el diseño de Dios, era la voluntad de Dios. Ellos mismos habían pedido que la palabra se hablase a través de Moisés. Y se juntaron 250 varones junto con Coré. Ahí en Números capítulo 16, versos del 1 al 7, voy a tratar de ser lo más breve. Y aún también otros como Datán y Abirán. Porque Moisés les llamó. Porque ellos también se habían levantado contra la voluntad de Dios. Pero ellos respondieron, no iremos, no iremos. ¿Acaso es poco que nos haya sacado de una tierra que destila leche y miel? Se refería a Egipto, de donde Dios les sacó de la esclavitud luego de 430 años. Aquel pueblo amaba la esclavitud. Aquel pueblo miraba constantemente hacia atrás. Era como la mujer de Lot. Anhelaba todo aquello que le había esclavizado. Generaciones y generaciones habían nacido en Egipto, todos esclavos. Habían muerto bajo el látigo de los egipcios. Pero ellos amaban el látigo, amaban ser esclavos. Y tristemente, hoy que nos estamos acercando a los tiempos del regreso del Señor, todavía hay muchos que son esclavos, en primer lugar, de sus propias concupiscencias, de sus pensamientos. Otros que son esclavos, seguidores de hombre, no son capaces de escudriñar las Escrituras. Mientras las ovejitas, algunas dan los primeros pasos, algunas han salido del mundo aterrorizadas por las cosas, maltratadas, golpeadas por el mundo. Son ovejas porque estaban engañadas y escucharon la voz del pastor que les llamó y les llamó al redil y han salido aterrorizadas del mundo, pero ahora se han encontrado con un púlpito vacío donde la palabra de Dios escasea y las ovejas miran en todas direcciones buscando el alimento a tiempo, pero no lo reciben apenas el algarrobo de los cerdos. Porque ¿qué encontramos hoy? ¿Cuán difícil es encontrar la palabra de Dios en los púlpitos hoy? Porque la palabra de Dios está constantemente siendo espiritualizada. ¿Qué significa esto? Significa sacar de contexto las Escrituras. Significa acomodar lo espiritual a lo natural. Significa hacer decir a las Escrituras lo que ellas nos dicen. Y ahora en los púlpitos se habla de historia, se habla de política, se habla de prosperidad. Hay personas, hay mentores enseñando a las ovejas engañadas en algunos casos, pero muchos son cabras, a cómo alcanzar el éxito y la prosperidad. Les enseñan a visualizar. Les enseñan a que hay poder en sus bocas y ahora se atreven a decretar. Pero además son sensibles a los gritos desde los púlpitos y a los alaridos de un pastor de cabros. Son engañados. En algunos casos estos cabros tienen el pastor que se merecen. Las ovejas, si lo son, saldrán de allí. Porque las ovejas identificarán la voz de su pastor. Mire, un cabro no puede ser pastoreado. Puede ser manipulado. Puede ser engañado.
Pero la oveja oye solamente la voz de su pastor. Y la voz del Señor es inconfundible. Dios nos habla de diversas maneras, en sueños, en visiones, a través de su palabra. Nos habla a la mente, al corazón. Pero ¿no es acaso su palabra como martillo? Que cuando nos habla podemos estar seguros de que Él nos está hablando, y no es como fuego que nos invade y nos llena, y cuando exponemos la palabra, ella fluye y es como un fuego imparable que no podemos detener. ¿No es esa la palabra de Dios? ¿Puede compararse acaso con la levadura que se emite hoy desde los púlpitos? Palabras de positivismo, declaraciones, todas ellas dirigidas a las emociones. Pero no es la palabra de Dios que alimenta el alma, ni tampoco es lumbrera a nuestros pies, mucho menos medicina a nuestros huesos. Este Coré, junto con Datán y con Abirán, se pusieron delante de Dios y fueron al día siguiente con sus incensarios. Y Dios le dijo a Moisés: déjame en un momento, los consumo. Y Moisés se puso de rodillas junto a Aarón: Señor, unos hombres solamente han pecado y destruirás a toda la congregación. Mira, hermano, a veces nosotros no sabemos nuestras palabras, el alcance que tienen y cómo Dios las escucha. Y si la sangre del Cordero no hubiera aplacado la ira de Dios, hasta hoy, nosotros habríamos sido consumidos por Dios. Miren bien lo que les estamos diciendo. Escuchen bien esto. Nuestro Dios es fuego consumidor. Él es amor, pero es también fuego consumidor. ¿Y saben qué? La tierra se abrió. La tierra se abrió. Y se tragó a aquellos varones. Y aún descendió fuego. Y todos aquellos hombres murieron. Dios le dijo entonces a Eleazar que tomara los incensarios que habían sido destruidos por el fuego que descendió y que los santificara, que se derritieran y se pusieran sobre el arca. Amados, ¿creen ustedes que esto bastó a la congregación de Israel? No, ciertamente no bastó. Porque si leemos el libro de Números, allí en el capítulo 16, continuamos leyendo, a partir del verso 26 al verso 40, leemos que cuando esto ocurrió al otro día, la congregación de Israel, el pueblo, murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes le han dado muerte al pueblo de Yahweh. Miren esto, como si achacaban a Moisés la responsabilidad de lo que Dios había hecho. Ni siquiera así entendían que Dios había ejecutado su juicio. Escuchen bien esto. Su juicio. Porque no se puede blasfemar a Dios, no se puede levantarse contra lo que Dios ordena sin esperar recibir la retribución de nuestro pecado, de nuestra rebeldía. Así que entonces, dice ahí en número 16:41, ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. ¡Qué tremendo! Hermanos, Dios les dijo: los voy a consumir. Esta vez ya Moisés no pudo decir: solo unos hombres han pecado, así que solo pudo postrarse ante Dios y decirle: Aarón, toma el incensario y pon fuego sobre él y pon incienso, porque la mortandad ha comenzado.
La mortandad ha comenzado. Y Moisés y Aarón fue, tomó el incensario, puso fuego, puso incienso sobre él y se puso entre los muertos y los vivos y murieron ese día 14,000 israelitas. Y ahí la levadura doctrina, la levadura dañina, corrupta, que trajo tantas muertes, 14,000, sin contar aquellos que murieron tragados por la tierra y que el fuego los quemó. Aquí los tres hay sobre este proceder, sobre aquellos que buscan un reino terrenal, un reinado terrenal, que buscan la fama, que buscan el servicio delante de los hombres, el poder, la influencia, poniendo las vistas en las cosas de abajo y no en el reino del Señor. Ellos nunca dicen, venga a nosotros tu reino. Y si lo dicen, son hipócritas y mienten. Ahora pasamos al verso 12. Miren bien, estos son manchas en vuestros ágapes. Recuerden, ya se había explicado en el servicio anterior que las fiestas ágapes me avisa cuando falten 5 minutos. Habíamos hablado que las fiestas ágapes eran celebraciones cuando se partía el pan los unos con los otros. Las personas traían de comer, cada cual traía algo y pues se compartía. Había una fiesta, una especie de celebración juntos, los hermanos, es lo que se conoce como koinonía. Ahora aquí se dice que son manchas, esas personas se sentaban a comer impúdicamente. Quiere decir, eran gentes que no tenían respeto, que eran personas que solo amaban lo terrenal, que eran como lobos vestidos de ovejas en medio de la congregación. Y aquí la traducción, aunque dice que son manchas, en realidad se refiere a rocas, se refiere a piedras. Y debemos pensar entonces como hemos enseñado antes en una navegación, donde hay un iceberg, hay un hielo debajo, y hay un barco navegando, apenas se ve las punticas del iceberg. Pero si un barco choca con ese iceberg o choca con un escollo, ¿qué ocurre? El barco se hunde. Eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Algunos naufragaron en la fe. Hay personas naufragando en la fe. ¿Quién os ha estorbado a vosotros? Comenzaron bien. ¿Qué os ha estorbado a vosotros? Vuelven a los viejos rudimentos. Vuelven otra vez a las enseñanzas judaizantes. Vuelven otra vez a aquellas cosas de no toques, no comas. Hermanos, estamos en un momento, recuerden eso, la iglesia nació en el aposento alto. La piedra angular de la iglesia es Cristo. Es la piedra que sostiene todo el edificio. Los apóstoles fueron los cimientos que Dios usó para establecer su iglesia. Y si nos preguntáramos en qué parte del edificio hemos llegado ya, pudiéramos decir que estamos en la cúspide. Es decir, ¿cómo entonces volver a los viejos rudimentos? ¿Cómo volver entonces a enfocarnos en aquello que no edifica ya? Si usted se va de viaje, lo último que usted hace es afanarse de detalles que no tengan nada que ver con esto, sino usted sabe ya que el viaje es inminente. Usted tiene ya listas sus maletas, tiene el ticket en su mano y está esperando que el avión le traslade. Simplemente está en el aeropuerto con todo listo ya. Nosotros estamos en el aeropuerto, estamos a un instante
de irnos con el Señor, pero no en un avión, sino junto con Él a las moradas celestiales, a las nubes. Allí nos encontraremos con los muertos en Cristo. Ellos nos precederán, los que durmieron en el Señor. Así que entonces ahora de ahí iremos a las moradas celestiales. Pero ¿qué ocurre si usted no está preparado? ¿Usted cree que el avión va a esperar por usted? El avión no le espera. Si usted no está preparado, si usted no está a cuenta con Dios, si usted no ha entendido que estamos a las puertas, si usted no puede escudriñar, si usted ve que está el cielo nublado, que todo se ha puesto oscuro, que hay un viento con olor a agua, y usted está en el medio del campo, usted no se pone a cubierto, porque sabe que viene un chaparrón que se va a empapar de agua. Entonces, como viendo las señales de los tiempos, algunos están aún enfocados en estas cosas, en estas pequeñas cosas sin sentido, hermanos. Escuchen bien esto. Escuchen bien esto. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Si nosotros despreciamos esto, entonces recibiremos el aguacero completo de la gran ira de Dios que se expresa allí en el capítulo 6, en el verso 15, y luego un énfasis en el verso 17 del libro de Apocalipsis, y está conectado con la apertura de los sellos, los primeros 7 juicios que comienza con la manifestación física del anticristo. Así que entonces, estos que están entre nosotros, pero que no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido dando fruto, Mateo 7:20, hasta el fin. Pero ahora el Señor dice que ellos se apacientan a sí mismos. Quiere decir, ellos no reciben, no pueden recibir, no pueden ser pastoreados. Como les dije anteriormente, ellos son cabros. Un cabro se parece a una oveja. La diferencia es que ellos viven en los lugares altos, en los montes, los lugares escarpados. La oveja necesita un pastor. Y es pastoreable. Y escucha la voz de su pastor y se deja guiar a pastos verdes. El cabro no puede. No se somete. No está en su naturaleza. Entonces, aunque luzca como oveja, ellos son cabros y no se dejan pastorear. Pero si no estamos hablando ahora del pastoreo de un pastor en una congregación. Estamos hablando del pastor, del príncipe de los pastores, el cual es Yeshua, el Señor. Él es el príncipe de los pastores, voz de la cual ellos no pueden escuchar. Ahora, si les comparas con nubes sin agua, dígame usted, se supone que una nube tenga agua, ¿no? Si usted ve una nube con agua, ¿qué significa eso? Eso es como un árbol otoñal. ¿Qué es un árbol otoñal? Aquel que no tiene frutos, porque en esa época no hay fruto. Es un árbol. Es como cuando el Señor llegó a la higuera. ¿Qué esperaba Él? El creador de la higuera. Esperaba recibir el fruto dulce de la higuera. ¿Y qué encontró? Una higuera ¿qué? Estéril. Estéril. Una nube sin agua. Un viento, un árbol otoñal. ¿Y qué entonces hizo el Señor? ¿No maldijo la higuera? Así ocurrirá a esta generación. Amados, por nuestros frutos seremos conocidos. No puede un buen árbol dar malos frutos. No quiere decir que no tengamos errores, pero el árbol por su fruto lo conocerá. Y no podemos engañar a Dios. No podemos dar un fruto que no tenemos. Así que por nuestros frutos seremos conocidos. Una oveja solo oye la voz de su pastor, y si ha sido engañado en un lugar, no permanece, sino sale de allí, porque allí no llega. Si antes se permitió que la palabra llegara por misericordia de Dios, es porque Dios quiso alimentarle. Pero una oveja escapa a toda velocidad de aquel lugar donde le trasquilan la lana. ¿Entendemos ustedes esto? Porque recuerden esto. Hoy en día el evangelio se ha convertido en un negocio. Hay retiros, lugares que tienen negocio con los pastores.
No saben cuántas personas me llaman por teléfono ofreciéndome negocio con la iglesia. Aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami. ¿Por qué? Porque esta es la imagen que se brinda. Pero que decimos siempre, la casa de mi Padre será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. De gracia recibimos. Demos de gracia. ¿Cuánto nos cobró el Señor por regalarnos su palabra? ¿Nos dio su vida a Él en sacrificio? ¿La dimos nosotros acaso para venderla? ¿Para convertir las reuniones en un motivo para recoger dinero? ¿Es ilícito recoger ofrendas? No. Pero no usar cada reunión, cada celebración o para un motivo para pedir dinero. Se debe enseñar a las ovejas a darle a Dios. A Dios, entiendan ustedes, no al pastor. Es por eso que la iglesia nació en el aposento alto y se estuvieron congregando todo el tiempo en las casas, no en lugares. Fueron perseguidos y no hay nada malo en que las personas se reúnan en locales que alquilen, siempre y cuando se hable claro. Vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a aportar para tener un local, pero no enseñar un diezmo que es un robo. Es más, yo he visto y estoy leyendo sobre pastores que dicen que el diezmo no es obligatorio, como dejando una puerta abierta. Quiero decirles esto, el diezmo no existe, no es que no es obligatorio, es que es una mentira, y no se recibe mentira, el Señor no recibe el fruto del engaño. Al decir no es obligatorio, lo que está diciendo es que puede ser aceptado. El apóstol Pablo deja claro en la primera carta a los Corintios, cada primer día de la semana pongan aparte algo según hayan prosperado. Primera de Corintios 16, del 1 al 3. Para recoger ¿qué? Ofrendas. Y ahí menciona cuál va a ser el uso de las ofrendas. Va a ser para suplir a las viudas, a los necesitados de la congregación, de diferentes lugares. Era para llevarlos a Jerusalén. Una vez a la semana, era así. Entonces no te es lícito, ni obligatorio, ni no obligatorio recibir. Tiene que decirle a las ovejas, lo que está dando es para el Señor. Y tú como oveja estás escudriñando qué uso se le va a dar a tus ofrendas. Es tu responsabilidad, porque lo das para Dios. Y no vamos a aceptar de ninguna manera un diezmo ni no obligatorio, ni voluntario. Eso no existe en las Escrituras. O se es hijo del diablo o se es creyente. O se diezma o no se diezma. No hay un término intermedio. ¿Entendemos esto, hermanos? Así que es importante todo esto. Esto es parte de nubes sin aguas que debieran tener. Una nube se supone que tenga agua y que riegue la tierra. El agua pues cae y riega la tierra. Y si hay semilla, a su tiempo nacerá una plantita y esta a su vez luego dará el fruto. Así que son árboles otoñales sin fruto, son 2 veces muertos y desarraigados. Quiere decir, como les decía, estos que estamos hablando, que son maestros, esta es la descripción perfecta de los apóstatas de nuestros días, de los maestros apóstatas de nuestros días. Acuérdense que ahí en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe que no vendría el anticristo, el día grande y terrible del Señor, no se manifestaría el anticristo. El día grande y terrible del Señor está en Joel 2:31. Y no vendría el anticristo a sentarse en el trono de Dios sin que antes no viniera la apostasía extrema que estamos viviendo. O sea, por eso les decía en un inicio, les decía a mediados de este tema, de que dice 2 veces muertos y desarraigados. ¿A qué me refiero? A lo mismo que les dije anteriormente. Estas personas mueren 2 veces. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Nacieron carnalmente, vivieron carnalmente, morirán, irán al infierno.
Porque aquí lo dice claramente, que para ellos, está en el verso 13, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Se les llama fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Debiendo ser maestros, debiendo guiar al pueblo a pastos verdes, debiendo advertir al pueblo de los tremendos tiempos que estamos viviendo y prepararles porque el regreso del Señor es inminente. Ahora se vuelven a las fábulas y se vuelven a usar este púlpito y un micrófono para su propio beneficio y para el beneficio de sus familias. Amados, usted puede ser un buen mercader, negociante. Dios no ve malo eso. Pero no tome la piedad como fuente de ganancia. No use la palabra de Dios para enriquecerse. No haga tal cosa, porque quien tenga tal meta tendrá el infierno por destino. Por eso les decía, y concluyo con esto, y seguiremos en el verso 14 a partir de la semana que viene. Son estrellas errantes. ¿Qué es una estrella errante? Una estrella que no tiene dirección. Porque todas las cosas Dios las direcciona. Mire cómo usted está firme sobre sus pies. ¿Por qué? Porque Dios estableció su anillo en el centro de la tierra. Mire el mar. ¿Acaso el mar traspasa los límites? ¿Por qué creen ustedes que luego del diluvio de Noé, cuando las aguas cubrieron toda la tierra, Dios estableció el polo norte y el polo sur que no existían antes del diluvio? ¿Para qué? Para congelar allí las aguas, para que las aguas no traspasen el límite que Dios les estableció. Pero estas son estrellas errantes, se van de un lugar a otro, no tienen dirección. Y hay muchos siguiendo a estas estrellas errantes, a estas olas que espuman su propia vergüenza, a estos árboles otoñales, dos veces muertos y desarraigados. ¿Y saben por qué? Porque aman como Balán el premio de la maldad. Así que si alguno tiene oídos, que oiga y entendamos que si no eres capaz de renunciar a todo esto que te ha motivado y que no tiene nada que ver y que te ha emocionado, porque una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es la emoción. Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no verás el reino de los cielos. Si no te arrepientes y renuncias a todo lo que este mundo ofrece, si no estás dispuesto a dejar todo por Él, te rindes y entiendes que Él está a las puertas, entonces enfrentarás la gran tribulación. Y si allí no te arrepientes, cuando el Señor de las huestes regrese al juicio, tú estarás en el lado de los cabros a los cuales les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno para Satanás y sus ángeles. Allí será lloro y el crujir de dientes. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos hablas al corazón, nos direccionas para que estemos preparados, Señor, para que, escuchando tu palabra, Dios, seamos corregidos. Permite que tu palabra sea como un aguijón en nosotros, que nos inquiete, que nos haga escudriñar nuestra vida, nuestro proceder, que nos ayude a examinar nuestros pies, nuestro andar, nuestro caminar contigo, Señor, si es que estamos caminando contigo. Y si hemos creído que estamos caminando contigo y no lo hemos hecho, es tiempo de comenzar, de cambiar de rumbo y de comenzar a andar, aunque sea difícil, por ese camino escabroso. Camino que conduce solamente al cielo y que nos guía a las puertas de las ovejas, y esa puerta es estrecha.
Permite, Dios, que tus ovejas jamás se pierdan. Y sabemos, aunque oramos así, que ninguna se perderá. Permite, Dios, que los que son tuyos reciban la instrucción. Sabemos que siempre te reservas un remanente fiel y que siempre, Señor, aún tendrás maestros, pastores, ancianos, siervos todos nosotros, predicando desde los púlpitos tu palabra, sin ponerle, sin quitarle, aunque seamos pocos. Jamás la harina escaseará, ni el aceite tampoco escaseará en la vasija como fue en los días de la viuda de Sarepta. Tú siempre te reservas ese remanente fiel. Que nuestra boca, Señor, sea para hablar tu palabra, no para espiritualizarla, no para cambiarla, no para transformarla, sino para hablarla tal y como es, y entendiendo esto, que tenemos una gran responsabilidad de guiar a tu congregación, la congregación tuya, que tú pagaste a precio de sangre y que no es nuestra. Danos sabiduría a aquellos que servimos desde los púlpitos, no pensando obtener un premio, no como pastores asalariados, sino como siervos inútiles que nos gozamos en servirte, haciendo solamente aquello lo cual debíamos hacer. Y a las ovejas, Dios, que ellos puedan discernir la voz del pastor, que puedan entender cuando son trasquiladas, cuando son robadas, engañadas, y puedan ir, Señor, un poco más allá, pastoreadas por ti. Dales un pastor conforme a tu corazón, Señor. Que les guíes, que les pastoree, que les lleve a pastos verdes, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Dios, a seguir en este navegar contigo, Dios. Y solamente tú eres nuestro capitán. No escuchamos otra voz que la tuya. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde podemos ir? Gracias, Dios, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua oramos. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.